Que la bendición de Dios esté con cada uno de ustedes en este día. Hoy quería, en esta vitamina de amor, compartir un mensaje de cómo nosotros podemos recobrar fuerzas para seguir enfrentando muchas veces situaciones en las que no sabemos ni siquiera cómo vamos a solucionarlas o cómo vamos a salir. Cuando los soldados o los ejércitos iban a la guerra, normalmente las personas que lo estaban liderando a ese ejército o a esos soldados siempre trataban un poquito de subir la estima de los soldados antes de enfrentar la batalla y los ponían a repetir frases, los ponían a gritar muchas veces para que la estima de ellos subiera y pudieran ganar la batalla o la guerra. Y cuando yo leo la Biblia, yo veo un panorama completamente diferente. Dios nos enseña a nosotros de otra forma, a cómo luchar y cómo enfrentar las batallas. Y quería hablarles un poco hoy del libro de Deuteronomio. Cuando tú lees el libro de Deuteronomio, Moisés está haciendo un recordar de todo lo que el pueblo ha vivido durante muchos años en el desierto después que salieron de Egipto. Moisés en el libro de Deuteronomio les recuerda al pueblo lo que siempre hemos hablado cuando estamos en situaciones difíciles, recordar lo que Dios ha hecho. Pero Moisés empieza a recordar su transcurrir en el desierto desde que salieron de Egipto durante todo este tiempo, lo que Dios ha hecho, tanto cosas buenas como cosas malas, aun cuando ellos se han equivocado, como Dios los ha corregido, y aun cuando han obedecido, como Dios los ha premiado. Entonces este libro de Moisés, el libro de Deuteronomio, es un recordar de todo lo que Dios había hecho. Pero cuando leemos un poco más profundamente este libro de Deuteronomio, Moisés sabía que después de su partida, por así decirlo, el sucesor iba a ser Josué, ya él lo había instaurado, pero después de su partida ellos iban a enfrentar con muchas batallas, con muchos pueblos. Después que cruzaran el Jordán, iban a enfrentar a muchos pueblos a los cuales iban a expulsar de la tierra que Dios les había entregado. Pero para poseer la tierra tenían que luchar, y fueron muchas batallas las que ellos enfrentaron. Entonces Moisés no hace como hacían normalmente los soldados, los ejércitos, muchas batallas que era levantar la estima de los soldados, sino que más bien Moisés empieza a recordarles lo que Dios ha hecho por ellos, aun cuando se han equivocado. Y lo que Moisés está tratando de infundir en este libro de Deuteronomio es que las batallas que ellos van a enfrentar no las deben enfrentar en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Moisés está tratando a través de este libro de darles fuerzas a ellos, recordarles que su fortaleza proviene de Dios y que muchas cosas que ellos han logrado hasta el momento ha sido porque Dios ha estado con ellos, no porque ellos han tenido fuerza, no porque ellos han sido valientes, no porque ellos han tenido sabiduría, no porque ellos saben pelear, sino es porque Dios ha estado con ellos. Miren, cuando uno empieza a leer el libro de Deuteronomio en el capítulo 1, versículo 41, hay una historia que Moisés les recuerda, que es cuando ellos pierden una batalla frente a los amorreos. Y les dice, acuérdense que ustedes fueron y Dios les dijo que no estaba en medio de ustedes. Mas sin embargo ustedes persistieron con altivez y fueron y lucharon y los derrotaron. Entonces Moisés les está haciendo ver que aún incluso en aquellas derrotas en las que Dios no estuvo con ellos, fue que ellos lucharon en sus fuerzas y no en las fuerzas de Dios. Y es lo que quiero transmitirte a ti hoy, es lo que el Señor quiere recordarnos hoy, que muchas veces podemos enfrentar en nuestra vida situaciones o batallas de las que muchas veces no estamos preparados, o en las que muchas veces no las vimos venir, o en las que muchas veces no sabemos cómo vamos a vencer esas batallas. Y hoy Dios te está recordando que es en sus fuerzas, no es en tus fuerzas. Que esas batallas están ahí para enseñarte a confiar en Dios, para fortalecer tu fe, para enseñarte a crecer, para que lo conozcas más posiblemente, para que tu fe aumente. Pero no para que confíes en ti, no para que confíes en tus fuerzas, no para que pienses que las vas a ganar por tu sabiduría, por tu conocimiento, por lo que tú eres. No, esas batallas están ahí para enseñarte a confiar en Dios, para que tu fe crezca, para que sepas que tu fortaleza y tu victoria va a venir solamente de Jehová de los ejércitos,
cuando confíes en Él, cuando descanses en Él, cuando pongas esa situación y ese problema en sus manos, y verás cómo se resuelven las cosas, cómo Dios pelea por ti, que eso era lo que Moisés estaba recordándole al pueblo, cómo Dios iba a pelear por ellos si ellos ponían su fuerza en el Señor, pero no en ellos mismos, sino en el Señor. Y cuando uno lee la historia de Josué, uno se da cuenta que todas las batallas en que ellos lucharon y ganaron y salieron victoriosos fue porque obedecieron, fue porque pusieron a Dios por delante, fue porque confiaron en Él, fue porque pusieron su fuerza y su fortaleza en Dios y no en ellos mismos. Y espero, mi invitación el día de hoy es a que pongas tu fuerza en el Señor, a que confíes en Él, a que esta batalla no es tuya, es de Él, solamente Él necesita que tú descanses, que tú confíes en Él, que tú pongas la fuerza de Dios delante de ti y Él va a pelear por ti. Espero que este mensaje, mi hermano, te ayude, te construya y edifique tu vida en este caminar. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga.